Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la pareja secundaria del Biel Noche Inolvidable con Ibai Boom. Algunas personas me han estado preguntando cómo es su historia de ellos dos, cómo inicia su historia. Aquí vamos a hablar sobre algunos spoilers del libro de esta pareja. Así que diciendo esto, comenzamos. Bueno, la historia de ellos dos en realidad no es sana. En el libro, Con cuando conoce a Baibón, puede ver su inocencia y eso le llama mucho la atención. Con junto a Camol ambos son huérfanos y vivieron en un ambiente diferente. Cuando Con conoce a Baibón, Con empieza a mencionar de que es un niño con mucha inocencia, un niño pequeño, entre otras cosas. Además, en el libro, Baibun tiene 15 años y Con tiene 30. En la serie esto es un poco diferente porque vemos que el personaje de Baibun al parecer tiene 18 años. Bueno, ¿cómo se conocen ellos dos? En el libro, Baibun llega a la casa porque su madre lo había abandonado. Su madre se fue con otro hombre y dejó sola a Baibun. Su abuela, al enterarse de esto, que es la ama de llaves, pues le pide a Camol de que por favor si puede traer a su nieto. Entonces Camol, al enterarse de toda la historia de Baibun, le recuerda a él porque Camol también es huérfano. Entonces Camol acepta de que Baibun se vaya a vivir a su casa y decide pues pagar todo, ¿no? Por Baibun, le paga el colegio, entre otras cosas. Baibun estaba agradecido con Camol por haberlo ayudado y también estaba agradecido con Con. En una parte del libro, cuando Baibun va a su casa a recoger sus cosas para irse de su lugar, pues se encuentran con la persona la cual era dueño de ese departamento. Ella le dice que tiene que pagar y todo eso. Con paga lo que pues debía la mamá de Baibun. Baibun ese día estaba muy triste porque dice, si yo me voy de aquí, cuando mi madre vuelva, no me va a encontrar, dice. Pero Con le dice que no se preocupe, que va a estar bien en la casa de Camol. Ese mismo día aparece un tipo, el cual se quería aprovechar de Baibun. Baibun empieza a gritar desesperadamente, Con escucha. Entonces va, golpea a ese tipo y salva a Baibun. Después de esto, todos se van de esa casa y regresan a la casa de Camol. Ya desde ese momento, pues, Baibun empieza a vivir en la casa de Camol y también está agradecido por todo lo que Con hace por él. Otra cosa que pasa en el libro es de que Con en realidad se preocupa mucho por Baibun, demasiado. Entonces le compra cosas como ropa y también le compra un celular. Con es el encargado de llevar a Baibun al colegio y de recogerlo. Siempre lo hace. Entonces Con conoce a los amigos de Baibun. Los amigos de Baibun eran unas buenas personas y querían mucho a Baibun. Pero Con, al darse cuenta que Baibun es cercano a uno de sus compañeros, es aquí donde se vienen los celos y también Con empieza a manipular a Baibun. Baibun está agradecido con Con por todo lo que había hecho por él, por haberle comprado un escritorio, le compró muebles para su cuarto de Baibun, le compró un celular y le compraba ropa. Entonces Baibun le dice, todo lo que es mío es tuyo, ¿no? Porque tú lo has comprado. El celular también es tuyo. Y pues Baibun está agradecido. Por ese motivo tampoco no quiere que Con se enoje con él. Además, en el libro, Baibun es un niño que nunca tuvo cariño, nunca tuvo amor, su madre lo abandonó, entonces él careció de muchas cosas, careció de afecto, careció de cariño, nunca una persona se había preocupado por él. Entonces él, al ver de que Con se preocupa por él, entonces le importaba y no quería que Con se moleste con él. En una oportunidad también Con le dice a Baibun, ¿por qué no pones en tu celular nuestra foto? Entonces, pues Baibun eso hace. En su celular, en su foto de perfil pone
una foto de él junto con Kong. Los amigos de Baibun se dan cuenta sobre la foto de perfil y le preguntan por qué puso esa foto. En el libro, Kong empieza a sentir celos de uno de los compañeros de Baibun. A veces Baibun estaba con su celular, entonces Kong le decía: mientras tú estés conmigo, no debes hablar ni contestarle a nadie. Y Baibun le hace caso. En el libro, Kong y Baibun se bañan juntos y después un día, Kong ese día estaba ebrio, entonces es ahí cuando sucede la primera vez de Baibun con Kong. Baibun al día siguiente, cuando sucede todo esto, se sentía muy pero muy mal. Y bueno, es así como comienza la historia de Kong y Baibun. Déjenme sus comentarios, qué opinan. Como les dije, su historia de ellos dos no es sana, no es sana. Pues Baibun era menor de edad. Así que déjenme sus comentarios, a esperar cómo se desarrolla la historia de ellos dos en la serie, ¿no? En la serie BL, a esperar cómo se desarrolla y déjenme sus comentarios. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.